Documento guía número 4. Temas y preguntas etapa 1. Dimensión política. Dimensión política. Esta instancia de trabajo contiene las mesas de trabajo sobre la respectiva dimensión. Se sugiere al menos abordar en una sesión de trabajo cada una de ellas, al fin de hacer más fácil los intercambios, especialmente en la etapa autoconvocada. Los documentos que actúan como antecedentes o de formación previa se encuentran depositados en el siguiente link. Acceso a Drive. Se recuerda que los temas y preguntas son de abordaje libre, pudiendo incorporar las perspectivas que el respectivo grupo estime conveniente, siempre y cuando se aborde el tema presentado y la pregunta planteada. A continuación, se presentan los temas a desarrollar en esta etapa, los cuales se deberán abordar de manera íntegra y al finalizar el debate, cargar sus resultados en las plataformas de soporte, según las metodologías planteadas. Capítulo 1. Principios de acción política general del Partido Humanista de Chile. Tema 1. Concepción de la existencia del Partido Humanista en tanto partido político. Presentación del tema y pregunta. Este tema busca debatir sobre la vigencia y utilidad de un partido político para el desarrollo de los principios del humanismo. A. Desarrolle por qué la existencia del PH es o no una herramienta útil y pertinente para alcanzar los objetivos de la doctrina del nuevo humanismo. Tema 2. Horizonte de la sociedad a la que aspiran los miembros del PH. Presentación del tema y pregunta. Este tema busca describir la sociedad a la que se aspira. A. Describa los elementos componentes de la sociedad a la que aspiran los miembros del PH. Se debe considerar el nivel de impacto que puede alcanzar un partido político y desde una mirada procesual de mediano y largo plazo. Tema 3. Horizonte de Estado al que aspiran los miembros del PH. Presentación del tema y pregunta. Este tema busca desarrollar la concepción de Estado que se tiene en el imaginario del colectivo. A. Describe los elementos que caracterizan a una organización de Estado desde la mirada del PH, señalando especialmente los objetivos de sus principales poderes o funciones y la agenda de reformas del Estado ideal para los efectos. Tema 4. Concepción de la democracia en el actual estado de desarrollo de la humanidad para los miembros del PH. Presentación del tema y pregunta. Este tema busca construir conceptual y prácticamente los elementos de la democracia a la que adhiere el PH. A. Desde un punto de vista no ideal, sino que contemporáneo. Señala la definición de democracia y desarrolla el PH señalando sus aspiraciones de funcionamiento, tanto en grupos de organización social como en las instituciones del Estado y como guía de acción interna en el PH. Tema 5. Métodos de acción válida de los miembros del PH en el medio. Presentación del tema y pregunta. Este tema busca desarrollar las herramientas de trabajo con el medio. A. Señala cuáles son, a su entender, los métodos de acción válida de acción con el medio que son propias del PH. Especifique el enunciado de sus definiciones e implicancias. B. Desarrolle cuáles métodos de acción de un partido con el medio no son parte integrante de la concepción PH. Tema 6. Concepción del poder. Presentación del tema y pregunta. Este tema busca definir claramente la disposición del partido por disputar instancias de poder y bajo qué términos. A. ¿Cuál es la concepción de poder que tienen los miembros del PH? B. ¿Cuál es la forma de relacionamiento del PH con el poder? C. Señale si define el PH como un partido con vocación de poder y en qué sentido. Capítulo 2. Posición política. Tema 7. Relación del PH con los movimientos sociales. A.
Señala qué entiende usted por movimientos sociales. B. Señale si es o no un objeto de interés político relacionarse con los movimientos sociales. Justifique su respuesta y describa qué tipo de movimientos sociales, con qué objetivos y qué tipo de relación se pretende establecer con ellas. Tema 8. Relación del pH con las expresiones subnacionales, regiones, comunas, territorios del Estado. A. Señala que entiende usted por expresiones subnacionales del Estado, regiones, comunas, territorios. B. Señale si es o no objeto de interés político del PH desarrollar estrategias de organización, propuesta y disputa electoral en los espacios subnacionales del Estado. C. Señale si estos espacios se deben priorizar o no por sobre otras instancias de trabajo, nacional, no electoral, parlamentarias. Justifique por qué debiera ser así. Tema 9. Relación del PH con las instituciones del Estado. A. Desarrolle si es necesario no relacionarse con las instituciones del Estado para desarrollar los objetivos políticos del PH. B. En caso de responder positivamente, desarrolle en qué sentido entiende usted esta relación y en caso de responder negativamente, desarrolle a qué se debiera limitar la acción política del PH y si justifica su existencia. Tema 10. Relación del PH con el Poder Ejecutivo. A. Señale cuáles son los elementos que caracterizan a este poder desde una perspectiva humanista, señalando las políticas públicas que se relacionan o se proponen al respecto. B. Señale si es esta institución del Estado un objeto de interés en la misión estratégica del PH. Justifique su respuesta. C. Señala desde una perspectiva práctica, bajo el estado del arte actual de las relaciones políticas, cuál es su propuesta de relación con este poder del Estado a corto plazo, periodo presidencial, mediano plazo, 5 años y largo plazo, 10 años. Tema 11. Relación del PH con el Poder Legislativo. A. Señale cuáles son los elementos que caracterizan a este poder desde una perspectiva humanista, señalando las políticas públicas que se relacionan o se proponen al respecto. B. Señale si es esta institución del Estado es un objeto de interés en la misión estrategia del PH. Justifique su respuesta. C. Señala desde una perspectiva práctica bajo el estado del arte actual de las relaciones políticas cuál es su propuesta de relación con este poder del Estado a corto plazo, periodo presidencial, mediano plazo, 5 años, largo plazo, 10 años. Tema 12. Relación del PH con el Poder Judicial. A. Señale cuáles son los elementos que caracterizan a este poder desde una perspectiva humanista, señalando las políticas públicas que se relacionan o se proponen al respecto. B. Señale si es esta institución del Estado es un objeto de interés en la misión estratégica del PH. Justifique su respuesta. C. Señala desde una perspectiva práctica, bajo el estado del arte actual, de las relaciones políticas, cuál es su propuesta de relación con este poder del Estado a corto plazo, periodo presidencial, mediano plazo, 5 años, largo plazo, 10 años. Tema 13. Relación del PH con las expresiones políticas no constituidas como partidos. A. Señale si las expresiones políticas que no se despliegan en forma de partido político son de interés del PH. Menciona una descripción general del tipo de organizaciones que lo serían y enumere de las que actualmente puede identificar cuáles debieran ser consideradas. B. Señale cómo y por qué se debiera producir esta relación. Tema 14. Relación del PH con otras fuerzas constituidas como partidos políticos. A. Señale si es necesario o no buscar actuación del PH en colectivo con otros partidos políticos y cuáles debieran ser los criterios para establecer estas relaciones. Enumere de forma expresa. B.
de las cuales fuerzas políticas y sin considerar el estado de relacionamiento o posibilidad de éxito, sino que meramente condiciones teóricas, menciona expresamente los partidos políticos con quien establece un interés de relación y por qué. Tema 15. Relación del PH con las fuerzas políticas que actualmente conforman el gobierno. A. Señale cuál debería ser la relación con las actuales fuerzas políticas que conforman el gobierno de Gabriel Boric. Desarrolle extensa y libremente los elementos por los que fundamenta su respuesta y detalle las consideraciones con cada una de las subcoaliciones y partidos que la componen. Tema 16. Relación del PH con las fuerzas políticas que actualmente no forman parte del gobierno y se encuentran en la denominada izquierda chilena. A. Señale cuál debería ser la relación con las actuales fuerzas políticas que se declaran que no forman parte del actual gobierno y se encuentran en el espectro de la actual izquierda chilena. Desarrolle extensa y libremente los elementos por los que fundamenta su propuesta y detalle las consideraciones con cada una en sus expresiones, sean partidos formados o en formación. Tema 17. Política de alianzas. A. Señale cuáles son los criterios, en el caso que corresponda, para establecer una política de alianzas, sea con partidos políticos, movimientos sociales u otros. B. Señale de forma expresa, en caso de que se logre consenso, cuáles son las fuerzas políticas con las cuales habría que elaborar una estrategia conjunta de despliegue. C. Señale si usted diferencia la dimensión política y electoral de un trabajo en coalición, cuál es su importancia y qué se debe priorizar en el caso del PH. Tema 18. Diseño electoral. A. Señale cuáles son los desafíos electorales del PH a corto, mediano y largo plazo. Tema 19. Concepto de gobernanza. A. Caracteriza el modelo de gobernanza al que aspira el PH.